pasando y que no se dan adecuadamente causan este problema. Y que incluso muchos pensaríamos, hombre, pues es que tener más neuronas te va a volver más inteligente. No, no es cierto, nada que ver. A ver, dice, hablamos de, ya viste, miles de millones de neuronas, se habla de 100.000, ¿no? 100.000 millones de neuronas. ¿Todas tienen una función o nada más están de agrapa? ¿Tiene una función? Fíjate que tú me platicabas antes de empezar la plática y me hacías la pregunta de que si en verdad utilizamos todo nuestro cerebro, ¿no? Y ese famoso mito que solo usamos el... Por cierto, por eso, esa es la parte de que... Nosotros utilizamos el 100% de nuestro cerebro. Así es. Claro, que no lo utilicemos correctamente, esa es otra cosa, pero nosotros utilizamos el 100% de nuestro cerebro. Al final de cuentas, cada neurona puede tener en promedio más de 10,000 conexiones, fíjate. Y esto es por la forma en que se está interconectando en distintos canales. O sea, una sola neurona compuesto por su cuerpo o soma, su cilindroeje o axón y las dendritas, que son las formas junto con el axón de comunicarse, crean redes vastas, enormes, donde una dendrita se va a comunicar con otras 10 o 20 y esas a su vez, imagínate todo un sistema piramidal que se va creando, ¿no? Por eso se habla de conexiones tan amplias de una sola neurona. Entonces, imagínate cada una cómo se va interconectando. Entonces, simplemente para estar de pie con los ojos cerrados y con un pie, no lo voy a hacer por la cámara, que no, a lo mejor tendría que ser muchos movimientos, pero pararte, algo que lo damos por sentado y que cualquier niño de edad escolar lo puede hacer. A ver, párate en un solo pie, cierra los ojos y tócate. Estás utilizando áreas muy específicas de tu cerebro para hacer algo así. Entonces, nosotros vamos utilizando nuestro cerebro de formas a veces inconscientes, cada vez que estamos realizando actividades que, insisto, damos por sentado. Lo que nos dedicamos a la rehabilitación, Roberto, precisamente somos grandes críticos de cómo damos por sentado muchas cosas, incluso otras áreas de la medicina, porque solo hasta que perdemos funciones de formas tan drásticas como nosotros vemos, que muchas de nuestros colegas de otras áreas de especialidad ya no los mandan porque dicen, bueno, ya, ¿qué hago, no? El neurocirujano que drena, por ejemplo, un hematoma después de un accidente, un traumatismo craneoencefálico, lo drena, le salva la vida para evitar que ese hematoma cause aumento en la presión y muera la persona, pero ya hay un daño ahí. En el área de rehabilitación somos los que vamos a buscar recuperar. Y la gente que tiene este daño te dice es que ya no puedo escribir. Yo escribía, de hecho yo era abogado y pues, imagínate la gran versatilidad que un abogado tiene que tener para hacer escritos y el lenguaje, y ahorita que son los juicios orales, ya no puedo hablar bien y hablan, no, siempre especifico porque no me gusta que piensen que lo hago de forma de burla, lo hago para ejemplificar cuando las personas, entonces todo eso que ya no pueden articular correctamente, dice, oiga, y me llegan a preguntar los familiares, precisamente pues las personas no saben, oiga, pero si él no tuvo nada en la garganta, no tuvo nada en la boca, ¿por qué habla? Pues porque quien controla la motricidad de nuestra lengua, de nuestra boca, de todo eso, nuestras cuerdas vocales, es la corteza motora, en unión con un área específica de la lengua que se llama el área de Broca, que es el área motora del lenguaje, junto con otra área que es el área de Wernicke, que es el área precisamente sensorial, le podríamos llamar a esta área del lenguaje, más aparte con otras subáreas del cerebro, con el cíngulo y con cortezas visuales y su relación con la corteza temporal, que es el área de asociación. Bueno, entonces, cuando nosotros en rehabilitación vemos precisamente todos esos estragos en el cerebro y cómo cosas que damos por sentadas ya no las logran hacer las personas, escribir, hablar, leer, incluso tenemos trastornos en el cerebro donde las personas no pueden reconocer caras, ya no te reconocen las caras. ¿Y él quién es? Personas que tienen a su hijo adulto de 20 años, no sé quién es tu hijo. ¿Cómo? Es tu hijo, no pueden reconocer la cara. Entonces, hay todo un proceso, ¿no? Y las famosas, digo, en la cine, en la televisión se vuelven muy conocidas las famosas, ahorita la palabra amnesias, ¿no? Y las amnesias tienen también una gran división
en cuanto a qué tipo de amnesia vas a tener, y amnesias muy específicas, pero así de complicado es el cerebro. Entonces imagínate si vamos a poner el ejemplo que estábamos con nuestro querido amigo, nuestro productor, que oye, es fulano, y te decía, es que no me acuerdo, soy muy malo para las caras. Entonces, al final de cuentas, para yo poder traer, a evocar el recuerdo de él, a lo mejor tendría que haber utilizado un contexto diferente o hacer un ejercicio. A lo mejor fue cuando fuimos a una comida, etcétera, ¿no? Y el cerebro funciona al 100%. Eso que funciona al 10% es un mito, que incluso, bueno, luego cuando se empezó a estudiar cerebros de gente del nivel intelectual como tipo Albert Einstein, pues se empezó a pronunciar este tipo de mitos. No, no es cierto. Y el cerebro de Albert Einstein se han encontrado, después de ser estudiado, grandes diferencias, sobre todo en áreas específicas, cómo estaba más avanzado, con una mayor cantidad precisamente de interconexiones, que en paciente cadavérico, un cerebro de alguien muerto es muy difícil establecerlo, pero se sabe por cómo estaban precisamente la sustancia gris o la sustancia blanca, que la sustancia gris son los cuerpos de las neuronas y la sustancia blanca son los axones, esos cables que se llaman blanca porque están recubiertos de mielina, que es una sustancia que ayuda a la mayor velocidad de transporte del impulso nervioso, y por eso se llama sustancia blanca, ¿no? Pero nuestro cerebro lo usamos al 100. Entonces, sí se puede, pues si estás hablando déjame, a mí me tiene ahorita, me llama mucho la atención cuando me hablas de 100.000 millones de neuronas. Estoy pensando, 100.000 en la cabeza, son un mundo. Se pueden detectar cuando se hace, ¿cómo le llaman? Necropsia. Sí, claro, bueno, sí, claro, hacen una... tinciones, sí, en paciente cadavérico se hace una tinción especializada para saber cómo era. Hoy hay estudios más avanzados que en paciente en vivo también. ¿Me puedes decir, esto es una neurona? Sí. Sí, claro. Sí. Sí, son tinciones, y con microscopía electrónica establecen, claro. Y en paciente en vivo, hoy tenemos procesos precisamente donde podemos medir la actividad neuronal gracias a estudios de imagen súper avanzados, como lo que son los estudios de imagen por emisión de positrón, donde podemos ver qué áreas específicas del cerebro están funcionando más, e incluso en tiempo real, donde se han hecho estudios donde una persona se le daba una noticia, se le mostraba una imagen, qué área, se le presentaba la imagen de un ser querido, de un ser odiado. Pues sabemos hoy áreas específicas donde se encuentra, y aquí voy a entrar a un tema difícil, porque te decía que el cerebro lo podemos ver desde varios paradigmas, ¿no? A los neurocientíficos se les ha llamado mucho que son muy cínicos, porque el cínico donde te dice, pues es que el amor no existe, mano, el amor no es otra cosa más que dopamina en grandes cantidades, que es un neurotransmisor, y el enamoramiento es dopamina, y luego el apego es oxitocina. Ok, tu esposa que conociste y en los primeros 3 años, que es y entra la psicología, ese enamoramiento era porque estaba la dopamina todo lo que daba. Pasan esos 3 años y pues sí, es mi esposa y la sigo queriendo, pero ya no tienes esa intensidad de que te daba, y que era un impulso casi animal, porque ya no hay tanta dopamina y entra la oxitocina, que ese, por ejemplo, también se produce al momento de dar a luz por las mujeres, y hace en grandes cantidades y hace que proteja a la cría, al bebé. La oxitocina, que además se produce en las mujeres que dan a luz, precisamente porque ayuda a dar contracciones uterinas para la expulsión del producto y luego de la placenta. Pero entonces, los cínicos, o si nosotros viéramos el cerebro desde el paradigma filosófico, muchos dirían que únicamente vamos a tenerlo, ya que todos los sentimientos y emociones realmente no son otra cosa que bioquímica. Yo no creo eso, digo, conozco muy bien todas las funciones y las sustancias. Sin embargo, basado en lo que aún desconocemos, creo realmente que hay algo metafísico dentro del cerebro. Y digo, recordemos a nuestros televidentes, lo metafísico siempre se ve como algo raro, como algo chamánico, algo brujería, algo sobrenatural. No, pero la metafísica está en decir, a ver, ¿cómo un neurotransmisor tan básico como lo es la serotonina
nos da felicidad. La serotonina es uno de los neurotransmisores que son más importantes para lo que es el estado de bienestar en general. Al no tener una cantidad suficiente de serotonina, caemos de hecho en depresión. Es muy importante este neurotransmisor, pero nos da la felicidad en general. Pero y podemos estudiar, la gente que se dedica a esto estudia cómo la serotonina pasa de un botón presináptico a una hendidura sináptica y a lo que es receptores específicos serotoninérgicos, y luego entra un proceso llamado recaptura de serotonina. Bueno, y ahí entra lo metafísico. Ahí entra cómo se manifiesta esta química en elementos no tangibles, como son las emociones, como es la felicidad, como el ver, yo tengo mi peque de 4 años y el que yo lo vea corriendo, gritando, el otro día que lo fui a ver a su pastorela, o sea, me causa cosas que no puedes explicar, ¿no? Y ahí la psicología, que no es que se oponga o no es que sea enemiga, sino le da otro sentido a las neurociencias y busca precisamente encontrar en esa psique, en esa alma, porque pues, la psicología lo que busca es estudiar al alma, que no es tangible tampoco, eso, ¿no? Entonces, me ha gustado y he buscado precisamente el que yo haya estudiado todas estas cosas extras porque me daba curiosidad y yo quería verlo desde las otras ópticas, porque las ópticas de las neurociencias frías y duras te enseñan y te dicen todo lo que son los neurotransmisores, cómo funcionan en áreas específicas, la bioquímica, las enzimas que trabajan, etc. Y sin embargo, eso no te da totalmente esa manifestación metafísica. La psicología estudia esa parte. La psicología, de hecho, hoy la psicología busca apoyarse en las neurociencias, la mejor psicología, la psicología más científica, busca apoyarse de las neurociencias y crear, que al final de cuentas es el objetivo final de todo esto, un mejor bienestar. Combinar precisamente el conocimiento del cerebro como una entidad de control, pero que se conoce a sí misma el cerebro, que se sabe consciente de sí mismo y que puede autorregularse. Y de hecho, dentro de la rehabilitación y la psicología y la neuroplasticidad como herramienta, existe lo que llamamos el neurofeedback o neuroretroalimentación. Que tú, por ejemplo, una persona que le da algo tan simple como parálisis facial, hemos visto, a lo mejor hemos tenido familiares con parálisis facial, nosotros en rehabilitación una cosa que hacemos, mira, se va usted a parar frente a un espejo y la persona está con la desviación y va a agarrar y va a hacer estas muecas, mire, va a sentir su nariz, su ceño, etc. Las personas cuando se los explico se me quedan viendo como dicen, está loco, ¿para qué lo voy a hacer un espejo? Porque tu cerebro tiene que aprender. Tu cerebro va a ver esas muecas, además va a ver tu hemicara que está correcta y el cerebro se retroalimenta él mismo diciendo, así tengo que estar del otro lado. Ok, perfecto. Entonces voy a realizar toda la cantidad de interconexiones y voy a trabajar con esa neuroplasticidad para lograrlo. Y lo logra. Cuando agarramos y la persona llega con una hemiplegia, por ejemplo, que es la pérdida en el movimiento de una mitad de un cuerpo porque el hemisferio del lado contrario se dañó por un accidente cerebrovascular, a la persona la rehabilitamos, le iniciamos moviéndole el brazo. Y muchas veces los familiares hasta nos reclaman al principio, oiga, pero ¿y moviéndole el brazo lo va a recuperar? Bueno, es que en los tendones existen unas células súper especializadas que se llama aparato tendinoso de Golgi. Y el aparato tendinoso de Golgi se comunica por medio de las vías periféricas, entrando por la médula y llegando a la corteza por una vía súper intrincada de comunicaciones. Y le dice, mira, cerebro, hey, así lo quiero que lo hagas. A ver, créate conexiones, créate nuevas conexiones porque necesito que lo hagas. Y si la persona, te decía yo, cuando me preguntabas qué tanto, llega en el momento adecuado, va a recuperarse al 100%. Insisto, siempre, si me llega una persona de 80 años con un accidente cerebrovascular isquémico, a los 8 meses de haberle sucedido, ya no lo vamos a recuperar, porque el cerebro tiene límites. Sé que lo estoy poniendo como algo maravilloso, y sí lo es una máquina muy afinada, pero como cualquier otro elemento de esta creación, si no lo usas o la mal usas, porque el problema es el mal uso. Oye, entonces déjame porque yo creo que esa parte que mencionaste
donde hablas de sentimientos y hablaste del famoso amor. Entonces, el amor es una forma que se da con con ciertos productos químicos o bioquímicos del ser humano, pero eso no está explicado. O ahorita con lo que comentas, ¿se explica con lo que comentas o es algo que es inexplicable? No, sí es totalmente explicable, pero insisto, esa explicación nos llega a convertirte, si yo usaba el término del cínico, y tú sabes bien que es hasta una corriente filosófica de los cínicos. Mira, ¿por qué nos enamoramos de la persona que nos enamoramos? La psicología te explica cierto... Eso les va a gustar, eso, porque así van a ver por qué se enamoraron de la persona que está a tu lado. Por eso le estoy insistiendo que nos explique para ver si nos podemos desenamorar. Los que quieran, ¿no? Los que no. Mira, ¿por qué nos enamoramos de quienes nos enamoramos? Mira, los psicoanalistas o los que siguen a la corriente psicoanalítica freudiana dirían de inicio, te enamoras de alguien que sea igual a tu madre si eres hombre o a tu padre si eres mujer, o en este caso hoy que tenemos precisamente en las cuestiones de homosexualidad, hombres que tengan características similares precisamente a la que tenía tu padre o las mujeres a su madre, ¿no? Eso lo dicen los psicoanalistas, basados precisamente en ese apego, incluso en procesos tan medio abstractos como son los complejos de Edipo y de Electra, dependiendo si es en hombre y si es en mujer. Hoy las neurociencias han traído a colación estos temas y tiene que ver porque puede ser que ames eso o lo rechaces. Inclusive puedes buscar mujeres totalmente opuestas en personalidad y en el físico de tu mamá, por ejemplo, ¿no? Porque a lo mejor tuviste un problema muy fuerte con tu mamá, no fue alguien que estuviera de una forma adecuada. Y recuerda, mi hermano, hoy te estoy dando pinceladas de muchas de estas cosas, porque pues para hablar sobre las complejidades de las relaciones interpersonales, pero te estoy dando la explicación. Entonces, durante tu crecimiento en tu cerebro se fueron creando conexiones que buscaban y creaban mayor ejemplo. Si tu mamá, vamos a poner un ejemplo, era alta y delgada y te pegaba y tenías ahí, a lo mejor vas a tener cierto grado de rechazo y buscarás lo opuesto, una mujer bajita, más rechoncha, a lo mejor. No estoy diciendo con esto que es una ley y que a fuerza tiene que ser así, ojo, mucho ojo. Estoy diciendo que es algo que se ha observado y que nosotros vamos a tener a las neurociencias muy relacionadas con estas conductas y se explica precisamente en el cerebro cómo se crea esto. Hay otras corrientes de pensamiento psicológico que, para lo que es las relaciones interpersonales, te explican de otra manera. Normalmente nosotros, y esa es una realidad, el decir sin que nos enamoramos por la personalidad de las personas, realmente eso te lo puede decir quizá una persona ciega. Si no es una persona ciega, lo primero de que nos enamoramos es de lo físico, de lo que entra por nuestros sentidos. Es una combinación. Yo te puedo decir que, no sé si te pasó a ti o a alguno de los que nos ven, que ves una persona, por ejemplo, muy, 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 muy bonita, te acercas y sientes un olor desagradable. A mí no me pasó nunca con el olor, sino yo soy muy auditivo. Escuchaba yo la voz de la persona, ¡oh! Y podría tener un físico prominente, pero la voz me era desagradable. Decía yo, no es para mí. Y ahí entra precisamente cómo nuestros sentidos, que iniciábamos la plática explicando que el cerebro es quien nos comunica con el exterior. Entonces, cómo nuestros sentidos, que son esas distintas medios de comunicación, dependiendo cuál de nosotros tengamos una ligera mayor prominencia, porque también en realidad todos nuestros sentidos los utilizamos de una forma bastante equilibrada, a excepción, insisto, de personas con cierta pérdida sensorial. Siempre vamos a tener eso. Y yo, por ejemplo, que soy muy auditivo, la voz de la mujer en este caso es quizá de las cosas que además, si me gusta la estructura física de la persona, pasó por mi sistema límbico, por mi hipocampo, que es el área de memoria, mi amígdala, y dijo, esta es así como te gusta, tiene las características y medidas que son de tu gusto. Habló, la voz también, vámonos. Y empezamos a conocerla, empezamos a ver ya ahora sí
algo más que el físico. Empezamos a ver sus cualidades como ser humano, todo esto, y empezamos a hacer ese clic que termina en el enamoramiento. Y todo este proceso va creando formación precisamente de nuevas comunicaciones en áreas muy específicas, en centros llamados dopaminérgicos específicos para la dopamina, y que crea este enamoramiento, ¿no? Y el enamoramiento tiene, hasta cierto punto, y volvemos al lado neurocientífico cínico, fecha de caducidad, porque los neurotransmisores son sustancias finitas que se reciclan, los neurotransmisores son proteínas en realidad, están formados por aminoácidos, se empiezan a deshacer y se vuelven a reciclar en la neurona, porque la neurona, te decía yo, es una célula, tiene sus propias fábricas dentro de ella para, necesito esto, necesito esto, necesito esto, entonces saca nuevos elementos, los destruye, jala otra vez, y así, entonces... Y entonces empiezas a voltear a otro lado. No, se supone que para eso existe la oxitocina, porque la oxitocina va sustituyendo hasta cierto punto a la dopamina porque es la del apego. Sin embargo, sí puede resultar que voltees precisamente a ver a otra persona que tenga características como la de la primera y vuelvas a tener. Es un tema también de conversación de otro, pero entra sobre el tema neurocientífico, sobre la capacidad que el cerebro tiene para la monogamia. Entonces el cerebro humano sí puede ser monógamo, pero requiere de un entrenamiento. El entrenamiento tiene que ser desde pequeño. Y en el caso de la cultura mexicana machista, hipermachista, no entrenamos al cerebro para ser un cerebro monógamo. El cerebro animal humano es polígamo, eso te lo garantizo, y no lo garantizo nada más porque yo lo diga. Hay varios estudios que hablan el por qué, y digo, la gran mayoría de las especies, con pequeñas excepciones, tienen durante sus vidas diversas parejas. Entonces, el ser humano, durante sus primeras etapas evolutivas como Homo, ya no como un primate como tal, sino como un Homo del subgrupo Homo, era polígamo y era para conservar sus genes, como lo hacen las otras especies. Y eso era algo totalmente que hoy le damos un sentido ético, moral, diferente, y eso porque el cerebro en su crecimiento encontró la moral. Pues antes de que existiera la moral como tal, era bien visto que tuviera varias otras parejas. Entonces, hoy, por muchas razones, buscamos la monogamia, y no está en mí, ni me pienso meter en esa bronca de decir si es correcta o incorrecta. Sin embargo, lo buscamos, pero es entrenamiento. Al cerebro lo tienes que entrenar literalmente para muchas cosas, y en la monogamia es una de ellas. Fíjate que hay un libro que se llama La familia, y habla sobre el origen de la familia, y hay un relato ahí que menciona que antes, cuando una mujer quería aparearse, entonces estaban alzando los hombres, ¿no? Y la poseían así como vemos por los perros. O sea, que andan tras la hembra, ¿no? Y por eso de ahí también viene ese dicho, ¿no? O sea, hijo de mi hija, mi nieto, ¿no? Hijo de mi hijo, quién sabe. Fíjate, esa parte y eso que estás comentando. Y también algo que de la parte de la evolución, parece, también comentaba en ese libro que me pareció muy interesante, era de que teníamos más desarrollado el olfato para saber cuando una mujer estaba en ¿cómo se dice? En celo, ¿sí? Y que lo hemos perdido. Pero fíjate, hace rato mencionaste el hipocampo y mencionaste la memoria. La memoria, el hipocampo es el donde se concentra la memoria la principal junto con la amígdala. Son dos. Sí, el hipocampo es donde más se concentra. La amígdala lo que hace es un centro de regulación y está muy interconectado en tanto de cercanía como en conexiones con el hipocampo. La amígdala regula muchas cuestiones en las emociones, la ira, por ejemplo, se regula en la amígdala estas respuestas precisamente emocionales, y nosotros respondemos a emociones a partir de lo que recordamos o de esa memoria que tenemos, ¿no? El recordar, si digo, que te dijera algo que en tu memoria trajera un recuerdo que de las cosas que más te han, o sea, lo evocas y empieza a haber una estimulación a esa zona y empiezas a molestarte. Y si yo te sigo diciendo, más será tu ira, ¿no?
Entonces, el hipocampo regula, es el que más regula sí, la memoria. La amígdala tiene también ciertas funciones en esto, pero sobre todo, porque es todo un eje que se concentra ahí junto con el sistema límbico. Este sistema límbico que es muy primitivo, muy donde tenemos precisamente áreas de respuestas muy primitivas. Decías el olfato. El olfato de nuestros sentidos es el más primitivo, de todos es el más primitivo, y es el único que no pasa por centros de regulación talámica, es decir, que tiene una entrada directa a zonas precisamente hipocámpicas para lo que son la memoria. Entonces, por eso cuando olemos, a todos nos ha pasado que hay un olor que de pronto ¡pah!, tu cerebro parece que explota por dentro con recuerdos, emociones, de un recuerdo de un aroma en particular y de pronto ¡pum! Nos pasa también, como, por ejemplo, escuchas una canción, pero con ay, sí, y la canción bonita, pero el olfato no tiene filtro, que el tálamo en el caso de nuestro cerebro es lo que los informáticos hoy llamarían un switch, que los switch en informática son estos que lanzan información y dividen, bueno, tú te vas para acá, tú te vas para acá, tú te vas para acá, En el olfato tiene vías directas y entonces ese no tiene filtro, por decirlo de una forma explicada más fácilmente. Entonces es muy primitivo el olfato como sentido, el más primitivo de todos, y te hace que te explote una serie de recuerdos y de cosas y de emociones. Y decías tú que hemos perdido, relativamente sí hemos perdido, pero todavía el olor, por ejemplo, de las hormonas sexuales que expide el hombre y la mujer, todavía son bastante fuertes en esa parte, ¿no? Y que dentro de nuestro proceso de especialización como especie, pues creamos hasta perfumes artificiales y eso cambia también. Y sin embargo, sirve también para, en lugar de tener las plumas de gran colorido como los pavos reales, tenemos perfumes, vestimentas, etcétera, ¿no? Simplemente hemos cambiado, pero oye, el cerebro es tonto. Dijera el Choco, es tonto el cerebro. Es poco humilde en muchos aspectos. Como está consciente de él mismo, le gusta, ese egocentrista. Freud lo dividía, yo no soy psicoanalista porque ya varios van a decir, hombre, ese es psicólogo y ese es freudiano. No, no soy freudiano. Insisto, las neurociencias han recuperado muchas cosas de Freud, y lo que Freud llamaba el ello, el yo y el superyo, hoy las neurociencias lo han reivindicado en muchas cosas y permite identificar dónde está ese cerebro primitivo, ese ello, que era la parte más primitiva descrita por Freud así de esa manera, como ello. Y la verdad que el cerebro, eso que lo expliqué con ese término tan choco de nosotros, que es tonta la cochinada, como dice la gente, ¿no? El cerebro es tonto en ese aspecto y le gusta sentirse, le gusta verse bien, le gusta, si tiene su equilibrio correcto, ¿no? Cuando no lo tiene, entra la depresión, entra la ansiedad, entra donde él mismo se ve trastornos, bueno, ahí entran los llamados trastornos dismórficos, como por ejemplo la mujer que está delgada y sigue viéndose gorda, y entra en la bulimia, en la anorexia, son trastornos dismórficos, ellas se ven así, realmente el cerebro se está viendo así, y hoy sabemos que son trastornos de neurotransmisores, entonces, tienen que acudir con el psiquiatra. Es el cerebro que te lo ocasiona. Sí, claro. El cerebro es que te ocasiona todo ese tipo de trastornos. Sí, pero... Claro, ojo, no, hay el medio ambiente, y aquí varios que nos están viendo de seguro van a decir, oye, pero estás dejando el medio ambiente fuera. No lo dejo fuera. Ahí, por ejemplo, un trastorno alimentario, como es, por ejemplo, la anorexia, no necesariamente de origen va a ser de que el cerebro esté mal y que ya fuerza va a ser anoréxica. Si imagínate la chica que están sobre ella, es que estás gorda, es que estás gorda, es que estás gorda, es que estás gorda, es que estás gorda. O sea, lo está procesando el cerebro, y el cerebro dice, oye, estoy mal, o el cuerpo donde me encuentro estoy mal. Empieza a generar precisamente cambios que hacen que la conducta alimentaria, es que hasta la conducta en cómo nos alimentamos y de qué nos alimentamos la regula nuestro cerebro. Entonces dice, no, ¿sabes qué? No comas. O por el caso de las bulimias, devuélvelo. Entonces, claro que el medio ambiente influye. El cerebro va creciendo a partir de los estímulos externos. Ningún niño
va a realizar las cosas que va a realizar si no es estimulado adecuadamente. Oye, pero eso que me dijiste eso que me estás diciendo de estás gorda, ahí entraríamos en otro, pero nos tendríamos que salir, ¿no? Hay otras cosas que te quiero preguntar. Eso sería como programación neurolingüística, ¿verdad? Es donde entraría esa parte, ¿verdad? Sí, lo que pasa es de que esta cuestión de llamar programación neurolingüística es un poquito, es que no, es un tema complejo. La programación neurolingüística Ya me salí, pero como tal, sí, existe cómo podemos programar nuestro cerebro y hay corrientes del conocimiento psicológico como son las corrientes cognitivo-conductuales, donde, insisto, las conductas se pueden cambiar, modificar. Por ejemplo, la mejor forma de dejar de fumar es acudir a un especialista de la salud mental, psicólogo o psiquiatra, que tenga conocimientos en terapia cognitivo-conductual, porque se profundiza en por qué estás fumando y qué te hizo iniciar fumar. Entonces, para extinguir precisamente una conducta, es todo un proceso, no es tan fácil. Entonces, se puede extinguir precisamente, y ese es el término que se utiliza. Pero entonces, imagínate, si nosotros nos programamos nuestro cerebro de esa manera, el término, lo que pasa es que no quiero entrar a polémica porque eso se ha comercializado y lo utilizan también como con una, bueno, es que vas a ser exitoso con programación neurolingüística. Bueno, sí, no. O sea, al final de cuentas hay otros factores que hay que tomar en cuenta, entonces tenemos que saber cómo funciona el cerebro y a partir de eso sí crear refuerzos positivos donde esos refuerzos te lleven a mejorar conductas. Te voy a poner ejemplos no tan drásticos como la fumar. Procrastinar, perder el tiempo. Todo lo hacemos decir, ya voy a hacer el programa. Y cuántos a lo mejor, ya no, pones hasta excusas tú solo, ya no, mejor lo voy a dejar. Eso se llama procrastinación. Y la procrastinación tiene un origen precisamente en nuestro cerebro y en cómo nos comportamos. Y existe toda una corriente de cómo cambiar eso de procrastinar. El que a lo mejor de los que nos están viendo, el estudiante que mañana leo. Tienes 2 semanas para el examen. Mañana. Y haces otra cosa. Pasado mañana. Eso se llama procrastinar. Entonces, eso es una conducta que todos los seres humanos luego la tenemos. Eso se puede extinguir, pero es todo un proceso. Ahorita lo sé. Eso es un ejemplo de cómo sí puedes programar a tu cerebro. Pero el problema es que si crees que solo diciéndolo, por eso es lo que me hace ruido y que no quiero entrar a tanto de neurolingüística. De decir, soy exitoso, ¿vas a lograrlo? No. O sea, es una forma demasiado sencilla y diluida de lo que es precisamente el conductismo, ¿no? Entonces...